Es una de las reivindicaciones más habituales entre los usuarios de los diferentes tipos de servicios ferroviarios en Cataluña, la renovación de sus trenes, un parque móvil que, como suele ocurrir en todo el país, ha ido envejeciendo progresivamente y son culpables de muchos de los problemas diarios. Pero en cuestión de pocos meses comenzarán a llegar los primeros convoyes, tanto para rodalías como servicios regionales como ferrocarriles. En concreto, serán 124 trenes nuevos los que se destinarán a esta comunidad entre 2025 y 2027. 72 unidades para rodalías, 38 para servicios regionales y 10 para conectar Barcelona con su aeropuerto. Una confirmación reciente donde se espera que supongan una gran mejora en muchos aspectos de los diferentes servicios, al ser trenes más eficientes y cómodos, aunque está por ver si solucionarán en buena medida los habituales problemas de la red, especialmente de rodalías, donde aparte de mejorar sus trenes necesitan de muchas otras actuaciones que, aunque van llegando, todavía se quedan cortas. De hecho, Rodalías será el servicio que más unidades incorpore, 72 vehículos, donde se prevé que comiencen sus pruebas en breve y entren en funcionamiento a partir de 2026, añadiendo 3 o 4 trenes cada mes, convoyes que finalmente solo serán de Alstom, y los de Stalder acabarán en otros núcleos, como el de Madrid, por diversos motivos técnicos y propios de la red catalana, donde se hace más interesante que solo entren en servicio trenes del mismo fabricante y de las características que tendrán los de Alstom. Unas unidades que se están fabricando en la planta de Santa Perpetua de Mogoda, recientemente presentados, como contamos en otro vídeo, y que tendrán una longitud de 100 metros, con 250 plazas sentadas y una capacidad total superior a las 900 personas. Unos vehículos que contarán con 12 puertas a cada lado, 8 de las cuales serán a nivel de andén para permitir una mejor accesibilidad en general y a las personas con movilidad reducida, además de bicicletas, cochecitos o maletas, así como un menor tiempo de parada necesario. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otro punto importante serán los 24 trenes que se utilizarán para los servicios regionales y que empezarán a entrar en funcionamiento en 2027. Convoyes fabricados por la empresa vasca CAF, que tendrán una longitud de 100 metros y dispondrán de 256 plazas sentadas. Los asientos contarán con enchufe y mesa, a diferencia de los actuales, siendo trenes con mejores prestaciones y más rápidos, alcanzando una velocidad máxima de 200 km/h, donde todas las puertas estarán situadas a nivel de andén, lo que facilitará el acceso a todo tipo de usuarios. También se anunció que otros 14 trenes se destinarán al servicio de ferrocarrils de la Generalitat, de los que 10 se usarán para la futura lanzadera que conectará Barcelona y el aeropuerto del Prat dentro de este tipo de servicio, y otros 4 para el servicio de Rodalías de Lleida, que espera seguir avanzando y mejorando sus servicios. Otro detalle que se ha conocido estos días y que afectará notablemente a los servicios catalanes es una novedad muy relevante en las obras del corredor mediterráneo, donde está previsto que en 2027 se cambie el ancho de vía entre el Camp de Tarragona y Castellón, algo que afectará al servicio regional de la línea R16. Debido a este cambio de ancho de vía, para poder seguir prestando servicio harán falta trenes capaces de circular por dos anchos de vía diferentes, el ancho estándar y el ancho ibérico, lo que obligará a Renfe a incorporar a la flota de Cataluña 14 trenes más con ese tipo de capacidad. Trenes que está por ver si serán completamente nuevos o si migrarán de otras partes de España, lo que recientemente causó un gran revuelo en Galicia al dejar caer el número 2 de Territori, Manel Nadal, que vendrían, por ejemplo, del eje atlántico. Rumor que inundó la prensa gallega y del que nos hicimos eco en otro vídeo del canal, pero que Renfe y Transportes desmintieron. Teniendo en cuenta que aún faltan 2 años para que eso ocurra, habrá que esperar para conocer en qué consistirá ese cambio y si serán trenes nuevos o trasladados desde otros puntos de la red. Lo que está claro es que se avecinan tiempos muy interesantes donde llegarán muchas novedades más que esperadas y que deberían mejorar notablemente el día a día de muchos viajeros de esta comunidad, y donde permaneceremos muy atentos para contar las novedades.
Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.